bienvenidos una vez más a su programa Impulsando el Derecho. Y hoy estamos en la sección Familia, Derecho y Sociedad con la maestra Nancy Flores. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, maestro. Muy bien, gracias. Aquí. Un gusto que nos acompañe nuevamente trayéndonos estos temas tan interesantes. Y obviamente es un tema en el que vamos a abordar el día de hoy, precisamente muy ad hoc a la sección que tiene, que es la violencia en la familia y en la sociedad. Y como nos daremos cuenta a lo largo de esta charla, veremos que hay muchos tipos de violencia, no nada más a veces vemos que la violencia son los golpes, ya lo vemos más adelante, y también creo que esta pandemia ha agudizado que se haya dado este tipo de fenómenos en la familia. Y obviamente pues también tanto tiempo estar encerrados y cuando salimos, como que a veces hasta nos queremos desahogar y desquitándonos con todos, ¿no? Entonces creo que para empezar a abordar este tema tan interesante, me gustaría, maestra, que nos dijera entonces, ¿qué es la violencia? Ok, la violencia es todo acto de sometimiento o omisión intencional hacia cualquier persona, la violencia en general hacia cualquier persona. Entonces es llevar a cabo estas agresiones de forma consecuente hacia una persona con el fin de que a lo mejor esta persona realice cosas que no quiere. Ok. Sabemos que obviamente cada entidad federativa, tanto en sus códigos penales como códigos civiles, les da un tratamiento distinto o en algunos muy parecido. Y obviamente atendiendo que nosotros estamos aquí en la Ciudad de México, pues me gustaría entonces que nos compartiera que de acuerdo al Código Civil de la Ciudad de México, ¿cómo aborda este tema de la violencia? Ok, muy bien. Para empezar entonces, aquí ya es necesario que hablemos justo de la violencia familiar. Okay. El Código Civil de la Ciudad de México tiene un apartado que va a regular justo la violencia. En este caso es violencia familiar, todo acto o omisión intencional con el objeto de someter, de controlar a cualquier integrante de la familia. Esta violencia puede ser una violencia física, puede ser una violencia psicoemocional, una violencia sexual, una violencia económica. Y cuando hablamos entonces de que se puede llevar a cabo a cualquier integrante de la familia, vamos a decir justamente que son estos lazos de parentesco que van a existir, que puede ser entre parientes consanguíneos de línea recta, ascendiente o descendiente, o hasta el cuarto grado colateral. Entonces, eso es lo que va a ser en sí la violencia familiar. Y ya aunado a eso, a estos tipos de violencia, como lo refería hace un momento, pues tenemos desde la violencia física, esa que usted refería, que a lo mejor es más visible en estos tiempos y que incluso en esta época de pandemia se vino a hacer más frecuente, o a lo mejor ya lo era, sin embargo no era tan visible, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en esta violencia física, pues estos golpes, ¿no? que le generan hacia otra persona, cualquier integrante, llámese desde un cónyuge, concubino, desde los hijos, incluso hacia los padres, ¿no? Que también sabemos que esa violencia existe. Entonces ahí tenemos el ejemplo de a lo mejor una violencia física, una violencia psicoemocional, incluso hay ocasiones en las cuales ni siquiera se dan cuenta que están viviendo con este tipo de violencia. ¿Por qué? Porque la sociedad, o a lo largo del tiempo, se ha encargado de hacer ver como si todo fuera natural, como si no tuviera nada de malo. Lo asimilamos como algo normal. Exacto, y a lo mejor ahí tenemos el tipo de lenguaje, ¿no? Que se usa, que se manifiesta, o estas manipulaciones o chantajes que se hacen frecuentemente a los integrantes de la familia, incluso hasta amenazas, ¿no? Que se llegan a ocasionar. En el otro ejemplo de violencia sexual, pues lo tenemos más evidente, ¿no? A lo mejor en estos casos, incluso en estas notas que a veces los medios de comunicación nos hacen llegar a nosotros y que culmina o que todavía pudiera resultar más grave, como los casos de feminicidio que a veces llegan a existir, ¿no? Y el otro que nos maneja el Código Civil, tenemos una violencia económica, que se viene a dar por lo regular a la mujer,
Ajá. ¿Por qué? Porque durante años, que ya viene siendo también, existe ya ciertos cambios. Sin embargo, durante muchos años, pues la mujer se dedicó a estas labores domésticas, Claro. o las labores del hogar, ¿no? El cuidado y protección de los menores, de los hijos, de toda la familia. Entonces, esta es otra forma también en la cual se llega a generar este tipo de violencia, y pudiéramos decir entonces que estas son las que viene a regular el Código Civil para la Ciudad de México. Sin embargo, existen otros tipos de violencia. Claro. Prácticamente tú resulta que son 4 tipos de violencia. Así es. Me regreso un poquito cuando nos habla de la violencia familiar, porque desde el punto de vista como abogados quizá entendemos cuando hablamos de la violencia ascendente, descendente, hasta el 4º grado, pero ¿qué le parece si para que el auditorio que quizá desconoce esta parte, quiénes son los ascendentes, descendentes, los colaterales y hasta qué grado abarca la violencia familiar, de alguna manera más coloquial, ¿cómo lo podría entender la gente? Ok, pudiéramos tener entonces estos grados de parentesco en línea recta, ascendiente y descendiente. Tenemos a nuestros progenitores, que en este caso son nuestros padres, ¿no? Padres, abuelos, etcétera. Y descendiente, pues que vienen siendo nuestros hijos, nietos, y etcétera, y vas para abajo. Entonces tenemos ahí parentesco por consanguinidad en línea recta, que va hacia arriba, contando desde mi persona, ejemplo, o va hacia abajo, en su caso, contando hacia mis hijos. Ahí tenemos el parentesco en línea recta, ascendiente y descendiente. Y el parentesco colateral, entonces la legislación nos señala, ok, es que vas a tener parentesco colateral y tienes que contar, hacia tu tronco común. ¿Quiénes van a ser, por ejemplo, mi tronco común? Pues mis papás. Entonces, me tengo que regresar. Recuérdense que mis papás están arriba de mí en una línea recta ascendiente, entonces me tengo que regresar a contar a ellos para poder contar a otros integrantes. Ya no va a ser recta. ¿Por qué? Porque me estoy yendo hacia los lados, o sea, voy a subir y voy a bajar, a lo mejor con algún tío, ¿no? Con algún sobrino, etcétera, y pudiéramos decir que el 4º grado es hasta nuestros sobrinos. Ok, perfecto. Así ya en ese contexto ya nos queda un poquito más claro, ya sea cuando ejercemos violencia, hacia qué grado estamos haciéndolo, o al revés, ¿no? Cuando nos ejercen violencia ya sabemos de dónde proviene. Efectivamente. Otra, cuando hablamos de la violencia psicológica, y a veces lo que decíamos, ya lo tenemos de alguna manera normalizado, y se da mucho, por ejemplo, cuando los progenitores, los papás le dicen al niño cuando hizo algo mal, le dicen, ay, eres un tonto, ¿no? Y entonces se lo ven muy normal, y desde el punto de vista que estamos tratando, entonces es una violencia que se está ejerciendo al niño, ¿no? Al decirle, Claro. eres un tonto. Claro, es una violencia psicoemocional, en el sentido de que al niño ya le estás generando este tema en el cual él está pensando que es un tonto, que es un tonto, que es un tonto, ¿no? Y entonces para él siempre va a ser un tonto, y al final del día es un tipo de agresión que se está generando hacia los menores. Y mañana va a decir, bueno, Luis, pues es que soy tonto, ¿no? Exacto. Ya se le hace algo normal, lo ve de esa manera. Así es. ¿Sí? Vamos a tener una pregunta que nos acaba de llegar. Dice, buena tarde, soy Pati Sotelo. ¿A dónde puedo recurrir si ejercen violencia en mi contra? Bueno, ahorita la maestra Nancy nos va a decir. ¿Sí? También dice, maestra Nancy, ¿cómo podemos prevenir la violencia física? Y otro dice, soy del Estado de México y lamentablemente la violencia en esta zona es común. ¿Sí? Que decirles a nuestros hijos para que no sigan este mal patrón conductual. Y también nos mandan saludos desde el estado, saludos al estudio, soy Ramón, y los saludos desde León, Guanajuato. Muchas gracias, Ramón. Pues sí, aquí ya tenemos otras violencias. ¿Cómo podemos prevenir con nuestros hijos este tipo de violencia? ¿Cómo prevenimos la violencia física? ¿Cómo le podemos hacer eso? Ok, para empezar, pues no tener ningún tipo de contacto en el sentido de agresiones, porque nosotros hay que recordar que toda violencia genera violencia. Y en el ejemplo que usted nos indicaba, si nosotros le decimos al niño, eres un tonto, y ya lo aventamos por allá o le pegamos, entonces, ¿qué le estamos enseñando? Que es un tonto, que a lo mejor no sirve para hacer esto, pero que al final del día estoy ejerciendo este control sobre esa misma persona. Entonces, al final ahí tenemos un punto muy importante, que nosotros familia, que nosotros padres y nosotros incluso como integrantes de la sociedad podemos comenzar a prevenir, evitando todos estos tipos de actos que se generan en estos vínculos familiares, ¿no? Entonces ese sería a lo mejor un punto muy importante. ¿Por qué? Porque así les estamos enseñando que no con violencia vas a solucionar las cosas, o no con violencia vas a obtener algo que tú quieres.
¿sí? Entonces, no sé si se acuerdan ustedes que hemos tenido incluso algunos otros programas en los que hemos referido esta parte de valores, ¿no? Que la familia tiene que inculcar y que debe tener muy claro con los mismos integrantes, desde el respeto, el que aprendan a controlar sus emociones, sus impulsos, para que no quieran obligar a otra persona a llevar a cabo estos actos violentos. Claro. Ahora, cuando hablamos de la violencia económica, yo le pregunto, entonces, cuando el obligado a dar una pensión alimenticia deja de hacerlo, ¿encuadraría dentro de esta violencia económica? Pudiera ser, en el sentido de que al final del día le estás dejando sin esta manutención, ¿no? Para poder llevar a cabo todas estas cuestiones económicas para poder sobrevivir. Al final del día le estás quitando esta parte de manutención. Sin embargo, ya para plantearlo a lo mejor dentro de una demanda, pues ya tendríamos que ver la parte como concreta, ¿no? Para aterrizarlo y que realmente se determine como una violencia económica. Porque a lo mejor lo podemos ver desde el punto de vista cuando hay problemas entre la pareja, se enojan, y la forma, digamos, que utilizaría cualquiera de los progenitores que le dijera al otro, sabes que pues ahora no te voy a dar gasto. ¿Sí? Porque no sucede, ¿sabes? Claro. Que este tipo de problemas que se metieron en el tribunal son de ese índole, que no te voy a dar gasto, o si te doy, te voy a dar ahora menos. O por ejemplo, maestro, cuando, digo, porque yo he conocido muchos casos como este, donde el varón no otorga, o sea, no lo da económicamente, no entrega el dinero, sino lo que hace es entregarlo en especie, y entonces le dice a la mujer, dame tu lista porque voy al súper y dime qué necesito. Y entonces todo lo que necesita ella pues está en esa lista, y ahí va la lista. Ahí tenemos también un tipo de violencia económica que no se ve o que se normaliza, pero al final del día es un tipo de violencia económica. Uno pensaría, pues estoy quedando bien, ¿no? Todavía es que no pasa así, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos echado el ojo en el juzgado que tienen todavía que le hago la despensa? ¿Se me demanda? ¿Tampoco no, abogado? Sí, maestro. Sí, digo, la diferencia aquí sería a lo mejor que no le está otorgando al final del día más, sino todo lo que le está pidiendo en esta lista, y no le va a entregar alguna otra cantidad o alguna otra cosa que no requiera. Digamos, estamos tratando esos 4 aspectos de violencia de acuerdo al Código Civil de la Ciudad de México en cuanto a la familia. Pero ahora, ¿qué pasa si lo trasladamos entonces a la violencia que puede existir en la sociedad? ¿Cuáles son esos tipos de violencia? Ok, cuando nosotros analizamos ya como tal a las sociedades, que somos estos grupos de individuos o de personas que compartimos el mismo espacio, incluso culturas, ¿no? Algunas religiones, etcétera, vamos a ver que van a existir más violencias que a lo mejor nosotros ni siquiera imaginábamos, ¿no? Tenemos de entrada la violencia física, ¿vale? Que es estas agresiones o lesiones que se generan entre los individuos. Pudiéramos tener incluso esta violencia cultural, en el sentido de a lo mejor los tipos de sociedades o los tipos de personas. Me refiero, por ejemplo, a discriminación, ¿no? Que si entramos nosotros a un punto de discriminación también lo tenemos para muchísimos programas. Claro. Porque discriminación no solo es hacia un género, ¿no? Sino ahorita ya es entrar en un estudio muy grande respecto a esta parte, ¿no? O por ejemplo, tenemos también estos sectores de pobreza que se llegan a dar, o como se conoce como las clases sociales, en el sentido de que a lo mejor tenemos lugares, incluso aquí en la Ciudad de México, donde llegan a estar como aislados, ¿no? Del resto de la sociedad, y ahí tenemos al final del día, se conoce también como un tipo de violencia cultural o incluso estructural. Podríamos hablar también a lo mejor de una violencia legítima, y legítima cuando nosotros nos referimos a que el Estado, antes nosotros sabemos que el Estado pues era la única persona, ¿no? Que podía controlar a las sociedades en estos actos masivos y todo, e incluso nosotros lo tenemos hoy en día con estos abusos de autoridad que a veces se llegan a generar, ¿no? Y entonces esto que ocasiona pues otro tipo de violencia, y ya tenemos ahí también a otras víctimas, etcétera. Recientemente lo acabamos de ver con los elementos de la Policía de Tránsito, ¿no? Que reprimieron a los ciclistas que se manifestaban para que se respetaran sus derechos cuando transiten en las vías primarias, ¿no? Sobre el asfalto. Otro tipo de violencia que nos comentaba. ¿Qué más? Sí, efectivamente. Pudiéramos tener entonces también esta violencia simbólica.
Y por esta violencia simbólica me voy a referir o voy a tomar para hacer mención lo que referíamos hace un momento respecto al lenguaje, en el sentido de que la forma en como nosotros nos llegamos a expresar a veces llega a generar este tipo de violencia hacia diferentes tipos de sociedades. Y voy a poner un ejemplo. A lo mejor cuando alguna mujer va caminando por la calle y pasa alguien en su automóvil, ¿qué es lo que hace? ¿No? Que comienza desde sus silbidos hasta decirle que le va a poner una casa, ¿no? Claro. Y eso por decirlo de una manera a lo mejor no tan agresiva. Sin embargo, ahí estamos teniendo una agresión hacia otra persona y esa agresión está generando incomodidad, está generando incluso frustración o impotencia, inseguridad. Entonces no lo hagan, por favor. De hecho, bueno, no tiene mucho que se reformó la ley de cultura cívica aquí en la Ciudad de México precisamente para encuadrar estos aspectos dentro de esta legislación y bueno, tomarlo como de alguna manera una sanción que se le puede imponer a esta persona que realiza este tipo de actos. Sí, claro. Otro ejemplo a lo mejor de esta violencia simbólica tendríamos los espacios donde nos movemos, y a lo mejor aquí ya no va tan dirigida hacia las mujeres, sino en el sentido de que, ejemplo, cuando un varón va con su bebé a lo mejor al súper o a una plaza, al banco, lo que sea, y necesita cambiarlo, es muy difícil encontrar cambiadores en sanitarios de varones. ¿Por qué? Porque es algo que se ha venido manejando en la sociedad, en el hecho de que ¿por qué si la mujer es la que lo hace? La mujer es la que tiene que cambiar a los niños, ¿sí me explico? Sí, entonces, si nosotros lo vemos desde otra perspectiva, nos podemos dar cuenta que aquí también se está violentando, y no necesariamente a la mujer, sino también al varón. O lo tenemos, por ejemplo, maestro, en estas violencias institucionales, o incluso pudiera ser hasta dentro de una simbólica, en el hecho de, no sé si usted recuerda que hace algunos años se manifestó esta parte en la cual los niños podían, o niños o niñas, podían usar el uniforme, ¿no? Que era de pantalón. Y entonces la mayoría de la sociedad, ¿qué fue lo que hizo? No, ¿cómo? Eso está muy mal. ¿Cómo va a ir el niño con falda si quiere? No, nadie dijo que el niño tenía que ir con falda, ¿no? Es esta parte justo de una comodidad hacia la mujer, porque aunque hiciera mucho frío, yo recuerdo que cuando iba en la primaria y en la secundaria, pues ni modo, te vas con falda, ¿no? Y entonces ahí nosotros estábamos y hasta nos teníamos que poner la chamarra, ¿no?, en las piernas porque hacía muchísimo frío. Sin embargo, esto se hizo justamente para tratar de como que fuera esta parte igualitaria, en el sentido de proteger también a las mujeres. O a lo mejor se me ocurre un ejemplo de la secundaria, me vinieron estos recuerdos, ¿no, maestro? De que a nosotros las mujeres en esta secundaria donde yo acudía nos obligaban a tomar clases de educación física en short. Y si no acudíamos en short, entonces no podíamos nosotros salir, pero el short no tenía, a lo mejor dice, ay, pues era un short, ¿no? Pues si andas de short, sí, pero el short de verdad que era sumamente diminuto. Y entonces, ¿qué hacíamos las mujeres? Pues nos colocábamos una licra debajo y nos decían, no, la licra no es parte del uniforme, entonces no sales. Y entonces en ese año la mayoría de las mujeres tuvimos 6, y no es que algunos reprobábamos y nos decían, ¿pero por qué? Y a lo mejor no lo hablábamos en ese momento, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos otro ejemplo justo de estas violencias que a lo mejor se ven como algo normal. Claro. Sin embargo, es una violencia, es una agresión hacia, en este caso, las mujeres. Sí, y este tema que acaba de tocar precisamente en la secundaria, yo recuerdo que decían, ¿cómo es posible que haya sacado 6 o 7 ciencias de educación física? ¡Qué fácil! Pero resulta que a veces no se presentaba precisamente a la clase por esa situación, ¿no? Exacto, y entonces es algo que se normaliza y que no lo ven mal. Digo, hoy en día, pues a lo mejor ya se puede ver distinto, ¿no? Yo estoy hablando de hace, en algunos añitos, ¿no? Que estuve en la secundaria, pero bueno, también no tantos. Pero sí, ya pudiéramos ver también que las cosas han cambiado, y que si a lo mejor a alguien lo obligan a hacer eso, pues ya va a tener como más medios o herramientas. ¿Para qué? Para poder justo comentar que pues las cosas ya no tienen que ser de esa manera. ¿Sí? Qué interesante resulta este punto de que está hablando, que es la violencia simbólica.
Y yo estoy seguro que muchos que nos están viendo van a decir, ah, bueno, es que todos los ejemplos que está poniendo la maestra, pues es porque es mujer y lo está defendiendo. Porque sabemos que se empiezan a polarizar las cosas. Y dicen, ah, pues, como es mujer, por eso dice que las mujeres, que las mujeres cambiaban a los niños en algún lugar y no hay para los hombres. Pero sin embargo, sabemos que también los hombres, obviamente, sufren de este tipo de violencia simbólica. Y el ejemplo claro el que viene acá de poner, cuando tenemos a nuestro niño, vamos a un lugar a comer y resulta que vamos a los sanitarios y no hay dónde, no hay la camita que tienen para cambiarlo y nada más en las mujeres, ¿no? ¿Qué hacemos? Estamos sufriendo de esa parte de violencia simbólica. Claro, al final del día sí que quede claro, muchas gracias maestro por aclararlo en el sentido de que por supuesto que los hombres también viven violencia, y que muchas veces no se hablaba o no se comentaba por cuestiones de burlas, ¿no? De burlas, exacto, porque al final del día nosotros venimos de este tipo de sociedad, ¿no? Este tipo de sociedad machista que no permite, si le están haciendo violencia, ¿cómo ves? Y comienzan entonces a realizarle todavía al pobre hombre, pues más violencia, ¿no? Por las burlas. Precisamente esa violencia social, o sea, que no se enteren los amigos, porque al rato, imagínense todo ese grupo de amigos, pues los van a estar insultando, bueno, ¿qué le digo, no? ¿Qué le pasa? Por supuesto, maestro, y qué peor todavía cuando acude el varón a pedir el auxilio de la autoridad, maestro. Así es. Si a la mujer antes le decían, solo fue un golpe, ya váyase a su casa, señora, ¿no? Al hombre, digo, porque eso también ocurre, a lo mejor todavía sigue ocurriendo en algunos lugares, afortunadamente ya no en todos, pero es la realidad, es lo que se vive, y entonces al hombre todavía esto es más extenso, ¿sí? En el sentido de que, sí, ¿cómo lo ves? Que tu mujer le pega, ¿no? Sí. Y entonces vienen estas partes en las cuales la misma sociedad no genera ese cambio, no cambia de chip. ¿Por qué? Porque ha sido este método en el que siempre ha crecido y se ha desenvuelto, perdón. Sí, por ejemplo, retomando el ejemplo que cuando pasa una mujer y alguien va caminando o pasa por algún lugar donde, tienen mala fama los empleados que se dedican a la construcción, ¿no? Que pasa por ahí un muchacho, le chiflan, le gritan, resulta incómodo, porque como luego he escuchado, dicen, bueno, ya no son los piropos de antes también, ¿no? Antes eran piropos muy bonitos, ahora ya se caen en la vulgaridad, pero por ejemplo, imagínense, ¿qué pasa si un hombre transita por ahí y está un grupo de amigas y todas ellas le gritan adiós guapo, ¿no? Al final estamos haciendo lo mismo, maestro, ¿no? Y entonces es cuando chocan estas ideas que dice, pero es hombre, él aguanta. No, pues entonces si estamos exigiendo respeto, justo nosotros también tenemos que exigir, y si estamos pidiendo que las cosas sean para mejorar, a lo mejor en torno a las mujeres, pues nosotras mujeres también tenemos que hacerlo de este lado, ¿sí? Entonces, sí, trataba de acordarme de algún ejemplo, y qué bueno que lo refiere el maestro, porque mucho se ha suscitado en el hecho de que a las mujeres llegan justo estos tipos, ¿no? de violencia que se da en torno a ellas, a lo mejor en redes sociales y videos sexuales, ¿no? O videos en diminuta ropa, etcétera. Entonces, ¿qué pasó cuando este actor publicó, no sé si fue fotos, videos, la verdad no vi, pero sí escuché, sí leí las notas. No, de verdad que no. Pero que comienzan luego las mujeres a realizar a lo mejor estos tipos, como refiere el maestro, ¿no? Piropos, ¿no? Comentarios de que conmigo, no sé qué. Al final del día, días antes estaban exigiendo justicia por a lo mejor ciertos casos, pero entonces 2 o 3 semanas posteriores, pues ya están ellas ejerciendo este tipo de acto. Entonces ahí tenemos también este punto que hemos hablado en otros programas de nuestra doble moral, ¿no? De que cuando me conviene es para acá y cuando no, pues entonces para allá. Entonces sí, la sociedad tiene también mucha importancia en el hecho de que se llegue a erradicar este tipo de violencia. Y me faltaba otra, maestro, y a lo mejor de la que los varones que nos están escuchando van a decir, porque es mujer, pero esta violencia de género, ¿no? ¿Qué pasa con la violencia de género? ¿Qué pasa con los matrimonios forzados? Y a lo mejor aquí viene también no nada más hacia la mujer, sino también al varón, ¿no? Aquí se viene esta parte, que incluso esta parte de matrimonio forzado, recordemos nosotros que se vino esta reforma, por ejemplo, al Código Civil, en el cual el
requisito para contraer matrimonio pues ya iba a ser hasta la edad de los 18, ya no a los 16 con consentimiento de tu padre o tutor, ya no a los 14 cuando estaba la mujer en estado de gravidez, no, ya es a los 18, justamente ¿para qué? Para tratar de erradicar esta parte de los matrimonios forzados que se daban entre niños y adolescentes. Así es. ¿No? Pudiéramos tener incluso también esta parte de que se da a lo mejor en algunos otros países o a lo mejor incluso aquí de la mutilación genital hacia el sexo femenino, ¿no? Claro. El tráfico de personas. Tenemos muchísimos puntos que abarcar incluso en esta violencia de género o esta violencia, por ejemplo, obstétrica, ¿no? Que yo recuerdo cuando trabajaba en alguna otra universidad y entonces el director dice, sí, es que esos son puros cuentos. Y entonces la mayoría de las mujeres dice, pues tu chiste no estuvo gracioso, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Que está normalizando al final del día estos Exacto. tipos de violencias que sí son violencias, ¿no? Claro. Ahora entonces, tomando en cuenta cómo nos expresamos, lo que hacemos, nuestra conducta que reflejamos a la sociedad, esa comunicación que tenemos en la sociedad, ¿cómo influye para que se genere este tipo de violencia? Ok, y a lo mejor esta tiene que ver mucho con la respuesta, con lo que estábamos comentando hace un momento respecto al video, ¿no? Los medios de comunicación. ¿Cómo influyen los medios de comunicación en nosotros? Desde los noticieros en cadena nacional o algún otro, cuando es un tipo de violencia, ¿cuánto reflector no generan así ese tipo de nota roja, amarillista? Y entonces ahí tenemos ese principal, ¿no? Estos medios de comunicación. Y lo que tenemos ahora hoy en día también son las redes sociales, que las redes sociales o te ponen arriba o realmente te van a tundir. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos ahí muchos ejemplos de discriminación, ¿no? Hacia cualquier tipo de persona, incluso de racismo. ¿Cuántos videos no vemos? O por ejemplo estos actos violentos, no solamente incluso a los animales, ¿no? Que se llegan a dar ahí, esos actos violentos. ¿Qué están haciendo al estar compartiendo y compartiendo y compartiendo Claro. todos estos tipos de notas? Pues que solamente se haga más grande y que se haga más visible, ¿no? Entonces incluso algunos, a lo mejor adolescentes, dependiendo del tipo de nota, quieren hasta replicarlo, ¿no? Estas conductas que se llevan a cabo. Entonces ahí tenemos también esta parte, por ejemplo, los narcocorridos, ¿no? O todavía peor, maestro, cuando, por ejemplo, no me acuerdo, creo que fue el año pasado, todavía cuando los niños pudieron pedir calaverita, que lo veían muy normal, incluso hasta se reían, ¿no? Cuando le toman la foto al niño y va vestido como una persona que detuvieron y arrastrando una bolsa negra que simulaba un cadáver. Sí. Y entonces, ¡ay, qué gracioso! No, no es gracioso, eso no es gracioso, eso es violento. Y al final del día le estás enseñando al niño a que eso está bien, estás normalizando estos tipos de conducta. Entonces aquí tenemos esta parte de cómo la comunicación, cómo las redes sociales influyen de una forma espantosa al reproducir todos estos actos violentos. Claro. Y se da mucho luego entre jóvenes que lo dicen, ay, pero si es un meme, no aguanta nada, ¿no? Exacto, maestra. Ahorita que mencionó esto del meme se me ocurre, me encuentro en varios grupos, ¿no? de abogados y sinceramente sí se me hace muy cruel. Yo voy a referir que hace aproximadamente un año me salió un recuerdo de Facebook, ¿no? Y me da pena incluso hasta comentarlo, pero es parte como incluso para reaccionar y ver que lo estamos haciendo mal, en el sentido que hace algunos años, aproximadamente 7, 8 años, a mí me salió un recuerdo de esos años en Facebook y lo que decía era, bueno, si quieres ir a los juzgados, si quieres conocer el desamor o algo así, vete a parar a los juzgados familiares. Es muy cruel y sinceramente yo cuando vi mi recuerdo dije, no, pues qué tonta. O sea, es algo malo. ¿Y qué estamos viendo derivado de esta pandemia, maestro? No sé si ustedes, incluso en estos grupos de abogados, que a veces, ¿qué es lo que refieren? Sí, espérense, terminando la pandemia vamos a tener muchos divorcios, mucho trabajo. No, espérense, vamos a tener muchos juicios sucesorios. No, al final del día nosotros abogados, ¿qué estamos haciendo? Estamos burlándonos de las desgracias de las familias y de la sociedad, de desgracias que no sabemos incluso cómo lo están viviendo y que no lo podemos ver nosotros de una forma monetaria nada más. Exacto, no, sí. Aquí tenemos esta violencia que al final del día algunos profesionistas llegan o llegamos incluso a realizar a costa de ¿qué? Del sufrimiento de otras personas.
Entonces ahí tenemos también esta parte mala en cuanto a los memes, que muchas veces están compartiendo y compartiendo porque les parecen muy graciosos, pero al final pues a otra persona no le va a parecer gracioso, le va a parecer rudo, violento, feo, sí, ofensivo. ¿no? Claro. Sí, porque por ejemplo, digo, he visto mucho, como lo comentan en los grupos de derecho, ¿no? Que a veces ponen como siempre, o como un ejemplo de una mala atención o de alguien que siempre está de malas al personal del juzgado, ¿no? Del tribunal, ¿no? Que dicen, ay, como cuando vas al tribunal y te ve la del archivo. Su cara toda enojada, ¿no? O sea, sabemos, efectivamente, sabemos que obviamente no todos siempre estamos de buenas, no sabemos las circunstancias por las cuales está pasando esa persona, pero creo que sí, si empezamos nosotros a evitar ese tipo de violencia, pues obviamente vamos a tratar de construir una sociedad mejor. Así es, entonces ahí también nosotros, profesionistas de este lado como abogados, como sociólogos, como criminólogos, como psicólogos, desde la profesión o desde la trinchera donde te encuentres, pues es esta parte de cambiarlo, de erradicarlo, ¿no? En nosotros al final del día está trascenderlo o llevárselo a otras personas. Así es. Abogado, pues para cerrar el tema, ¿qué le parece? Digo, ya nos compartió algunos ejemplos de violencia, pero si nos comparte algunos otros tipos de violencia que se ejercen en contra de las mujeres. Ok, pudiéramos tener también entonces esta violencia institucional docente, ¿no? Esta violencia docente que hemos visto incluso las últimas 2-3 semanas respecto a los videos de profesores de distintas instituciones que realizan estos comentarios machistas o sexistas hacia las mujeres, ¿no? Incluso hay uno muy sonado en estos días en los que estamos de que pues el profesor lo primero que le veía a la mujer era tal parte del cuerpo, ¿no? Entonces, ahí tenemos justo este tipo de violencia que se encuentra, ¿no? ¿Para qué? Pues hacia este grupo pues de mujeres, y digo que lo digan pues no es nada gracioso, ¿no? Tuvo sus consecuencias, qué bueno que tuvo sus consecuencias, porque al final del día se le tiene que dar este cambio, ¿no? Ya como tal en la sociedad, en las instituciones, en los trabajos, desde el área donde se encuentran, estamos viendo también que esta parte buena del Estado o de las mismas instituciones o dependencias, pues ya están generando estos cambios, ¿no? En diferentes partes donde se encuentran o donde se mueven. Y a lo mejor pudiéramos tener también esta violencia física, emocional, ¿no? Los ejemplos que nosotros habíamos colocado antes respecto al matrimonio, a lo que era la mutilación, los de la violencia obstétrica, etcétera. Perfecto. Pues abogada, le invito a que nos compartan sus redes sociales, números de contacto para que quienes quieran conocer un poquito más del tema que nos acaba de platicar, o que de alguna manera una orientación, porque hace rato una de las preguntas fue, bueno, si sufro de violencia, ¿a dónde acudo? Entonces, ¿qué le parece si nos comparte sus redes para que, bueno, pueda disipar esas dudas? Sí, claro que sí. Me van a encontrar en mis redes sociales como Nancy Flores, en Twitter como @NancyConfiLegal, y nos encontramos en la consultoría Configrafía, que se encuentra ubicada en el Dr. Jiménez, número 47, oficina 69. Entonces ahí nos pueden encontrar, y mi número telefónico es 5524008558. Perfecto, maestra, pues muchas gracias por habernos compartido este tema tan interesante el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por brindarme la oportunidad de estar aquí. Claro, y bueno, si quieren ver los programas de la maestra Nancy, recuerden que con ella estamos el primer jueves, bueno, los primeros jueves, miércoles, jueves de cada mes, para que conozcan un poquito de los temas que maneja ella en relación a lo que es el derecho, familia y sociedad. Bien, pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa Impulsando el Derecho. Los invito a que mañana igual sigan una emisión más de este programa y se enteren de los nuevos temas y entrevistas que tenemos. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. We'll be right back.